Antirracionalismo, antirracionalismo o relativismo. El relativismo es uno de los muchos delitos que cometen los intelectuales. Es una traición de la razón y de la humanidad. Karl Popper. Polilogismo nazi marxista. En términos simples, el racionalismo postula que existe una verdad independiente de los sujetos y que es posible conocerla utilizando las facultades de la razón humana. La lógica y la evidencia empírica son en este contexto herramientas ineludibles, pues sin ellas no podemos aproximarnos a ningún tipo de verdad. Es decir, no podemos alcanzar el conocimiento y todo lo que queda es un subjetivismo o relativismo radical. Esta idea implica que todos los seres humanos, sin importar nuestro sexo, raza, clase social, orientación sexual o cualquiera otra cualidad descrita o adscrita, tenemos la posibilidad de conversar e intercambiar ideas de modo de acercarnos a la verdad, aunque sea de manera imperfecta. En otras palabras, el racionalismo supone una unidad de la razón humana, lo cual implica que la estructura lógica de la mente de todos los individuos es la misma. Es por eso que no podemos decir que existen matemáticas, física o biología válidas para la raza blanca, otra para los negros y así sucesivamente. En materias éticas esto es más complejo, pero de todos modos se presume que el discurso moral elaborado sobre la base de buenas razones puede ser entendido por todos los seres humanos. El racionalismo, entendido como el uso correcto de la razón humana, siempre limitada para acercarse a la verdad, es un pilar central de la civilización occidental. Sin él no podría haber existido progreso científico, económico, moral, ni material alguno, pues habríamos quedado presos de la superstición y del pensamiento mágico propio de tribus primitivas. En otras palabras, el conocimiento acerca del funcionamiento de la realidad habría sido imposible sin la confianza en la razón humana. Ahora bien, como hemos dicho, esta tiene límites que si no se reconocen lleva a una pretensión de conocimiento absoluto que podría también destruir el progreso y la libertad. El filósofo y premio Nobel de Economía Friedrich Hayek advirtió sobre el abuso de la razón, señalando que lo que podríamos llamar hiperracionalismo supone que el hombre fue originalmente dotado tanto de los atributos intelectuales como morales que le permitieron forjar deliberadamente la civilización. Inevitablemente, esta forma de hiperracionalismo conlleva la exigencia de poder absoluto para aplicar a toda la sociedad el plan que los planificadores sociales han ideado. Cuando Hayek habla de racionalismo, en este contexto se refiere a la tradición francesa de intelectuales como René Descartes, Nicolas de Condorcet o Jean-Jacques Rousseau, quienes no veían ningún límite en la razón humana para diseñar el orden social, lo cual conduce a la planificación central y al totalitarismo. Esta idea planificadora, sin embargo, es falsa, pues la razón humana tiene límites y no puede pretender el conocimiento absoluto y definitivo de la verdad. Digamos entonces que lo que
que lo que rechazaba Hayek era una forma utópica de racionalismo, pero defendía el correcto uso de la razón, es decir, el racionalismo bien entendido, pues creía que solo la razón, con todas sus limitaciones, no permitía conocer gradualmente la verdad. Por eso Hayek era un convencido del método científico basado en la correcta racionalidad. De acuerdo con Hayek, y este es el punto relevante para los efectos de lo que venimos tratando, había otra posición epistemológica relacionada con el racionalismo utópico recién discutido y que servía de base a ideologías totalitarias como el nazismo y el comunismo, a saber, el relativismo. El filósofo de las ciencias austriaco Karl Popper argumentó que el relativismo puede considerarse uno de los muchos crímenes cometidos por los intelectuales, porque conlleva una traición a la razón y a la humanidad. Popper añadió que el conocimiento consiste en la búsqueda de la verdad, la búsqueda de teorías explicativas objetivamente verdaderas, es decir, válida para todos los individuos sin importar sus opiniones, gustos, raza, sexo o clase social. Hayek estaba de acuerdo con Popper. A principios de la década de los 30, desesperado al observar que buena parte de la intelectualidad británica pensaba que los nazis eran una reacción capitalista al comunismo. Hayek, de origen austríaco, pero entonces profesor de la London School of Economics, dirigió un memorando a su director, el influyente Sir William Beveridge, titulado Nazi Socialismo. El título que inspira el de este libro apuntaba precisamente a explicar por qué el nazismo era socialismo antiburgués y antimercado, y no como creían Beveridge y muchos otros, una reacción burguesa capitalista frente al socialismo marxista. Hayek acusó de profunda liviandad intelectual a los que no veían al nazismo como socialismo, explicando que la persecución a comunistas por los nazis no era más que una lucha entre facciones rivales de un mismo movimiento. Nada es más superficial que considerar que las fuerzas que dominan la Alemania de hoy son reaccionarias. La persecución contra los marxistas y contra los demócratas en general tiende a oscurecer el hecho fundamental de que el nacionalismo es un movimiento socialista genuino, cuyas ideas básicas son el fruto final de las tendencias antiliberales que iban ganando terreno rápidamente en Alemania y que llevó a la mayor parte de la inteligencia alemana, primero al socialismo de cátedra y más tarde al marxismo en sus formas socialdemocrática o comunista. Al igual que Popper, Hayek condenó el relativismo socialista como un crimen intelectual, argumentando que el antiliberalismo en Alemania estaba profundamente vinculado al sentimiento antirracional, místico y romántico que ha venido creciendo durante años entre la juventud alemana. Luego procedió a identificar a Carlos Marx como la principal influencia intelectual detrás de este antirracionalismo que había alimentado al nazismo. Hay que decir que, de nuevo, la principal influencia que destruyó la creencia en la universalidad y unidad de la razón humana fueron las enseñanzas de Marx
respecto al condicionamiento de clase de la naturaleza de nuestro pensamiento respecto a la diferencia entre la lógica burguesa y la lógica proletaria, que solo lo necesitaba ser aplicada a otros grupos sociales, tales como las naciones y las razas, para proporcionar las armas que se usan ahora contra el racionalismo como tal. Hayek añadió que era obvio que aparte de este relativismo intelectual que niega la existencia de verdades que pueden ser reconocidas independientemente de la raza, nación o clase, hay solo un paso hacia la postura que coloca al sentimiento por encima del pensamiento racional. Para Hayek, el antiliberalismo y el antirracionalismo estaban intrínsecamente relacionados, pues para justificar el dominio de un grupo sobre otros mediante la fuerza, su supuesta superioridad no puede demostrarse racionalmente, sino que debe aceptarse sin cuestionamientos. En consecuencia, el racionalismo, alertó Hayek, conduce inevitablemente a un reino de coacción universal, a la intolerancia y a la supresión de la libertad intelectual. El economista austríaco Ludwig von Mises profundizaría el análisis de Hayek en Acción Humana, Human Action, su monumental tratado de economía publicado en inglés el año 1949 por Yale University Press y presidido por su publicación en alemán en 1940 bajo el título Nationalismus. En él Mises señalaría que la empresa de Marx era desbancar la razón para reemplazarla por el misticismo que tomó del filósofo alemán Friedrich Hegel. Esto lo permitió convertirse en un profeta capaz de predecir el futuro de la humanidad, donde el capitalismo sería terminado luego de la revolución proletaria para dar paso al paraíso comunista. Mises resume así la destrucción que hizo Marx de la unidad de la razón humana. La razón humana, arguyó Marx, es por naturaleza incapaz de hallar la verdad. La estructura lógica de la mente varía según las diferentes clases sociales. No existe una lógica universalmente válida. La mente normalmente solo produce ideologías, es decir, con arreglo a la terminología marxista, conjuntos de ideas destinados a disimular y enmascarar los ruines intereses de la propia clase social del pensador. De ahí que la mentalidad burguesa no interese al proletariado, esa nueva clase social que abolirá las clases y convertirá la tierra en auténtico Edén. Como observó Mises, para Marx y sus seguidores, los proletarios tenían una lógica verdadera y los capitalistas otra lógica, una falsa. El capitalista es parte de la estructura de producción y es esa estructura económica la que define su sistema de creencias, es decir, lo que Marx llama ideología. En palabras más simples, para Marx, todas las ideas son producto del sistema económico, esto es, de las relaciones productivas que predominan. Así no hay mentes independientes de él, salvo milagrosamente la de los marxistas mismos, y por tanto el capitalista vive bajo una falsa conciencia que le es impuesta por el sistema económico para que éste lo defienda. En la ideología alemana, Marx escribió que las formaciones nebulosas que se condensan en el cerebro de los hombres son sublimaciones,
transformaciones necesarias de su proceso material de vida. Proceso empíricamente registrable y sujeto a condiciones materiales. De este modo, la moral, la religión, la metafísica y cualquier otra ideología y las formas de conciencia que a ellas corresponden no tienen su propia historia ni su propio desarrollo. Y dado que toda la moral, las ideas, el arte, la religión y así sucesivamente no son un producto en primer lugar de la mente humana, pues la mente humana se encuentra predeterminada por la estructura de producción determinando así también todo lo que ésta genera. Así cambia la estructura de producción material y el intercambio material de los hombres. Cambian también el pensamiento de los productos de su pensamiento. Y es que, concluye Marx, no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. En otras palabras, somos simples marionetas sujetas a las condiciones materiales de existencia, las que nos hacen incapaces de pensar por nosotros mismos. Esto significa, como hemos sugerido, que en todo sistema económico, las ideas, la moral, la religión, el arte y todo lo demás son las de la clase dominante que sostiene el sistema económico. Dice Marx, las ideas de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes. En otras palabras, la clase que ejerce el poder material en la sociedad es al mismo tiempo la que ejerce el poder espiritual. Quien posee los medios de producción material posee también los medios de producción espiritual, lo que hace que en general las ideas de quienes carecen de tales medios o someten a las de esa clase. Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes. Son esas mismas relaciones materiales concebidas como ideas. Por lo tanto, las relaciones que convierten a una determinada clase en la clase dominante son las mismas que otorgan carácter dominante a sus ideas. Los individuos que forman la clase dominante son conscientes de su posición y piensan en función de ella. Así, al dominar como clase y determinar el conjunto de la vida en una época histórica, lo hacen en todos los ámbitos y entre otras cosas también como productores y reguladores de las ideas. De este modo controlan la producción y la distribución de las ideas de su tiempo, y por eso sus ideas son precisamente las ideas dominantes de la época. Lo anterior no implica que la clase dominante entienda el proceso que da origen a sus ideas, sino solo se sabe que es clase dominante. Y es el capitalismo. Ella necesariamente desarrolla su ideología, que según la definición de Marx es un sistema falso de creencias para reafirmar o para afirmar o para reafirmar su posición explotadora. Dicho en términos sencillos, el capitalista y el burgués piensan lo que piensan porque son capitalistas, pues sus ideas deben justificar necesariamente el sistema que les da sus privilegios, no porque ellos quieran, sino porque el mismo sistema económico la produce, como si éste tuviera una mente propia que buscara sobrevivir y reafirmarse, haciendo que todas las ideas dominantes en la sociedad y la cultura sean las de la clase que sostiene el sistema, es decir, de los burgueses, quienes a su vez la promueven de manera inconsciente. Los únicos capaces de ver más allá de la ficción creada por esta matrix. Los únicos capaces de ver más allá de la ficción creada por esta Matrix, para usarla
para usar la analogía con la película y superar la ley de la ideología como resultado de las condiciones materiales son, por supuesto, Marx y sus seguidores, quienes como iluminados y elegidos pueden conocer la verdad, aunque permanezcan ellos mismos a la clase burguesa dominante según las Letters on Locke, publicadas en 1905, escritas por el filósofo marxista Joseph Dietzgen. Las ideas de la lógica proletaria no son ideas partidarias, sino conclusiones de la lógica en general. Para salvar la evidente contradicción de que él mismo no era proletario y por tanto su lógica debía ser burguesa, según la teoría marxista. Dietzgen se presentó como un ser de intelecto superior capaz de ver más allá de todo el engaño creado por el Matrix capitalista. Mi lógica merece su calificación de proletaria por la razón de que requiere para ser comprendida la superación de todos los prejuicios que mantienen unido al mundo capitalista. El sociólogo marxista Karl Mannheim, por su parte, aclara que todos menos los intelectuales como él tenían un punto de vista predeterminado por su clase social e intereses. Un grupo cuya posición de clase está más o menos claramente definida ya tiene su punto de vista político decidido de antemano. Cuando no es así, como ocurre con los intelectuales, existe un campo de elección más amplio y en correspondencia una necesidad de una orientación y una síntesis total, escribió. Y luego añadió: los intelectuales siguen siendo capaces de alcanzar una orientación total, incluso cuando se han incorporado a su partido. Como diría Mises, en virtud de un privilegio especial, la mente de ciertos escogidos burgueses no está manchada por el pecado original de su condición burguesa. Así, ni Marx, hijo de un pudiente abogado casado con la hija de un junker prusiano, ni tampoco su colaborador Federico Engels, rico fabricante textil, jamás pensaron que también pudiera afectarles a ellos esa ley, atribuyéndose, por el contrario, pese a su indudable origen burgués, plena capacidad para descubrir la verdad absoluta. Mises denominó a este antirracionalismo de Marx polilogismo, derivado del griego poli, muchos, muchas, y logos, lógica. El polilogismo es precisamente la idea de que no existe una unidad en la razón humana, sino múltiples lógicas dependientes de las clases sociales y razas. Según explicaría Mises, mientras Marx proponía un polilogismo clasista, los nazis proponían un racial. El polilogismo racista difiere del anterior marxista tan solo en que esa dispar estructura mental la atribuye a las distintas razas, proclamando que los miembros de cada una de ellas, independientemente de su filiación clasista, poseen la misma estructura lógica. Ya en su obra de 1944, Omnipotence Governments, Mises advertiría que los nazis no inventaron el polilogismo, solo desarrollaron su propia versión.
En los siglos anteriores, añadió, nadie cuestionaba la idea de que la razón humana era estructuralmente idéntica entre todos los individuos, independientemente de su raza, sexo, clase social. Todo cambiaría, afirmó Mises con Marx, y los marxistas, para quienes el pensamiento está determinado por la posición de clase del pensador. Como bajo el criterio marxista, el pensamiento no produce verdad alguna, sino solo ideologías serviles a la estructura económica que disfraza el interés egoísta del burgués. Entonces no hay nada que discutir con otra clase social. Por ello, como explicara Mises, los marxistas no discuten los méritos de las teorías físicas, simplemente revelan el origen burgués de los físicos. Es bastante evidente que esta teoría de Marx, en que él y sus seguidores declaran ser los únicos capaces de conocer la verdad absoluta, es pura charlatanería, pero ofreció los argumentos perfectos para avanzar la causa nazi y comunista. Como los marxistas, los nazis tampoco podían demostrar sus teorías racionalmente. Así lo que hicieron, explicó Mises, fue refugiarse bajo el techo del polilogismo, preparado para ellos por los marxistas, elaborado su propia versión. En ella la estructura lógica de la mente varía entre diferentes naciones y razas. Cada raza o nación tiene su propia lógica y por lo tanto su propia economía, matemáticas, física y así sucesivamente. Ahora bien, así como para los marxistas la lógica burguesa es falsa y corrupta y no es necesario siquiera oír lo que tengan que decir los capitalistas, pues sus pensamientos y argumentos vienen ya pervertidos por su clase social. Lo mismo ocurre con la raza. Los ataques entonces son siempre a la persona y jamás a sus ideas. Su raza o clase social lo descalifican de inmediato. Como observó Mises, a los ojos de los marxistas, Ricardo Freud, Bergson y Einstein o Albert Einstein están equivocados porque son burgueses. A los ojos de los nazis están equivocados porque son judíos. En términos del nazismo, marxismo y nazismo son por lo mismo doctrinas irrefutables, ya que no aceptan ningún argumento basado en la evidencia científica y las reglas de la lógica universales, interpretando cualquier refutación a sus teorías como una confirmación de las mismas. Ambas son formas de lo que Karl Popper, quien fuera socialista y luego liberal, llamó pensamiento dogmático, y que caracteriza a las sectas religiosas. En palabras de Karl Popper, en lugar de aceptar las refutaciones, los seguidores de Marx reinterpretaron tanto la teoría como las pruebas para hacerlas coincidir. Simplemente los seguidores de Marx reinterpretaron tanto la teoría como las pruebas para hacerlas coincidir. De este modo, rescataron la teoría de la refutación, pero lo hicieron a costa de adoptar un recurso que lo hizo irrefutable.